Vamos a dar entonces, muy buenas tardes, inicio a esta exposición denominada Salud Mental de Mujeres en Situación de Violencia en este segundo curso nacional, La Salud Mental, una prioridad en el contexto actual. Primero agradecer por la invitación al Colegio de Enfermeras por este gran evento que en verdad ayuda mucho para que el personal de salud esté constantemente capacitado y actualizado en estos temas para el abordaje de la violencia, ¿no? Frente a la violencia que muchas mujeres están expuestas en el día a día. Una breve introducción. La Organización Mundial de la Salud se refiere a la violencia hacia la mujer como un problema de salud pública y una violación grave de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Por su magnitud, por su gravedad, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se presentan, ¿no?, las estadísticas, los datos estadísticos acerca de la violencia hacia la mujer en nuestro país. También nos dice que la violencia es transversal, es decir, que ocurre en todos los estratos sociales, en todas las ciudades del país, en todos los países del mundo. En diferente medida, ¿no?, en diferente grado. Probablemente en algunos estratos se da más la violencia física y en otros más la violencia psicológica, pero ocurre en todos los niveles y en todos los estratos sociales. Esta violencia familiar va a afectar negativamente tanto a la salud física, a la salud mental y sexual, y también como reproductiva de las mujeres. Incluso pueden contraer algunas infecciones de transmisión sexual, ¿no?, como el VIH. Y lo más importante que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que puede prevenirse, y nosotros como personal de salud cumplimos un rol muy importante, puesto que vamos a atender, ¿no?, a la mujer de manera integral, y cuando detectemos algún caso, bueno, podemos derivarla a otros servicios de apoyo, ¿no? Muy bien, entonces, en el año 2020, de acuerdo a la encuesta demográfica y salud familiar, se reportaron 131 feminicidios, ¿no? Vemos también que la violencia contra las mujeres ejercidas por el esposo o compañero aumentan en comparación del año 2019. En este caso también las mujeres, por ejemplo, ¿no?, en el año 2019 se presentó un 57.7% de violencia hacia la mujer, y en el año 2020 esto disminuye un 2.9% a comparación del año anterior, solamente el 54.8%. Esto no quiere decir que la violencia hacia la mujer haya disminuido en el año 2020. Lo que pasa es que en el periodo de la pandemia, ¿no?, durante el confinamiento de la COVID-19, pues no se hicieron muchas denuncias. Y lamentablemente la mujer tenía, bueno, poco acceso a los servicios de las comisarías o las fiscalías, ¿no?, por el tema del confinamiento, y estaba constantemente, pues, viviendo con su agresor, ¿no? Le impedía, por ejemplo, salir de casa y poner las denuncias. También estos datos estadísticos nos refieren que el 26.2% de mujeres buscan ayuda cuando tienen algún problema de violencia, pero lamentablemente el 33.8% no lo hace. ¿Dónde es donde más buscan ayuda? ¿No? En las comisarías y menos en los establecimientos de salud, incluso en los centros de emergencia mujer. Lo que nos damos cuenta es que ya las mujeres, ¿no?, tienen conocimiento de que sí existe lugares de acogida donde pueden buscar ayuda, y sobre todo son las comisarías, ¿no? Muy bien. Con referente a los casos de violencia familiar por etapa de vida, de acuerdo a esta lámina del Ministerio de Salud, de acuerdo a la vigilancia epidemiológica, vemos que es en la etapa joven donde más se presentan los casos de violencia y que estos son denunciados, ¿no?, y que acuden también a los servicios de salud. Sobre todo, definitivamente, las mujeres, ¿no?
También el tipo de violencia que más se denuncia es la violencia psicológica. ¿Qué es entonces la violencia contra la mujer? La ley 3364, la ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, por su condición de tal, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces vamos ahora a referirnos a estos tipos de violencia que están también contemplados en la ley 3364. Inicialmente me voy a referir a la violencia física, como toda acción o conducta que causa daño a la integridad corporal, ¿no?, a la salud. Va a incluir manifestaciones tanto activas como pasivas. ¿Cuáles son las manifestaciones activas? Son aquellas conductas visibles, todo lo que nosotros podemos observar en la mujer cuando es víctima de agresión. Por ejemplo, un golpe, una bofetada, un pellizco, empujones, cortes, mordeduras, quemaduras en cualquier parte del cuerpo. Y también probablemente no nos percatemos de una violencia pasiva, física pasiva, aquellas que son invisibles, ¿no? Y que no, tal vez no lo apreciemos hasta cuando tengamos de repente acceso incluso a un examen médico, a una radiografía, qué sé yo, ¿no? Pero por lo que podemos observar de repente en la mujer es un bajo peso, ¿no?, cuando no está bien alimentada, cuando se le prohíbe a la mujer el descanso, cuando no acude o cuando se le prohíbe también, ¿no?, la atención médica, como algunas de las manifestaciones pasivas de la violencia física. Entonces nos damos cuenta que este tipo de violencia ya va a ocasionar, ¿no?, daño a la persona y definitivamente va a necesitar bastante tiempo también para recuperarse, ¿no? Uno de los problemas de la violencia física también es la dificultad para continuar, por ejemplo, la mujer en sus labores cotidianas, ¿no?, tanto las labores domésticas, las labores en el trabajo, ¿no?, los descansos médicos a los cuales se ven obligadas cuando sufren violencia, ¿no?, a diferencia de una violencia psicológica, ¿no?, que probablemente sí, de alguna manera puede desarrollar sus actividades. Eso no quiere decir que un tipo de violencia sea más grave que la otra, no, las dos son en el mismo nivel de gravedad, pero a veces las mujeres frente a una violencia psicológica son capaces todavía de desarrollar pues sus actividades y poco a poco cuando van manifestando ya algunas complicaciones de repente o manifestaciones psicológicas ya más graves, más severas, es cuando recién buscan ayuda. La violencia sexual, ¿no?, que son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Aquí van a incluir actos como penetración o contacto físico alguno. También se consideran la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. ¿Cuáles son aquellas características activas, podemos decir, de la violencia sexual, ¿no? Imponer una conducta o una conducta sexual no deseada, ¿no?, forzarla, o coaccionarla o amenazarla, ¿no? Muchas mujeres manifiestan que, por ejemplo, dentro de la intimidad hay actitudes de la pareja que a ellas no les gusta, ¿no? La pareja desea hacer algunas, por ejemplo, tener un tipo de relación dentro de la intimidad y la mujer no lo desea, pero a veces se ve obligada a hacerlo. Las manifestaciones pasivas, tenemos, por ejemplo, ignorar las necesidades sexuales de la mujer, despreciarla, tener relaciones con otra mujer, y no procurar el disfrute sexual, ¿no?, incluso provocar el dolor físico en la relación sexual.
Cuando nos referimos a la violencia económica, que es otro tipo de violencia y que también amerita denuncia, ¿no? Es la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, ¿no? En este caso, la mujer que sufre violencia económica puede verse perturbada, ¿no? Cuando la pareja, pues, no sustrae, por ejemplo, sus pertenencias, destruye sus pertenencias, retiene también sus documentos personales, por ejemplo, esto sucede mucho en la trata de personas, cuando le limita los recursos económicos, la pareja no sabe, por ejemplo, cuánto gana, no le da lo suficiente, ¿no?, para hacer las compras de la casa, le limita el control de ingresos, le pide cuentas de cuánto gasta, ¿no?, de lo que él mensualmente o semanalmente le pueda dar, ¿no? Incluso dentro del trabajo, ¿no? Si ella recibe un salario menor, ¿no?, al cual, que no hay correspondencia mejor con el trabajo que ella desarrolla. Bueno, y finalmente la violencia psicológica es toda acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla y que puede ocasionarle daños psíquicos. Cuando hay una alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona también, ¿no?, debido a estas situaciones de violencia, que va a determinar un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo, ¿no? Estas, las manifestaciones de la violencia psicológica las vamos a ver, por ejemplo, cuando hay maltrato verbal, ¿no? Y este maltrato verbal está relacionado con el humillar, insultar, ridiculizar, ¿no?, ignorar a la mujer, ¿no?, ningunearla, por ejemplo, ¿no?, hacerla sentir menos, no valorarla como esposa, ¿no?, como madre, criticarle, por ejemplo, su trabajo, bajarle la autoestima, ¿no? No valorar lo que ella hace. También vemos un aislamiento y control abusivo sobre la víctima, ¿no? Por ejemplo, varones muy celosos que no la dejan salir de casa, que no la dejen que la visiten sus amigas, que revisan por ejemplo, ahora las redes sociales, ¿no?, les piden una clave, en fin, ¿no? Hay bastante control sobre ella, ¿no? También incluso en el tipo de vestimenta, la ropa, ¿no?, que va a usar para salir a la calle, con quienes sale, ¿no? Las llaman constantemente cuando salen, por ejemplo, ¿no? La intimidación, bueno, la coacción, la amenaza, ¿no?, que a veces está muy relacionado con el abandono, ¿no? Muchas veces el varón la amenaza con dejarla, con abandonar a los hijos, con no pasarle la pensión, por ejemplo. La indefensión aprendida, ¿no? La indefensión que es aquella situación en la cual la persona se ve totalmente indefensa, con poco control, ¿no?, de su vida, ¿no? Es bastante la humillación, el maltrato que la pareja o el esposo, ¿no?, le puede dar, que ella realmente se siente muy indefensa, incapaz de poder salir adelante, ¿no? Vemos que está muy relacionado con la desesperanza aprendida, ¿no? O sea, a veces la mujer ya cree pues que sola no va a poder hacer nada, que si el marido no le pasa, ¿no?, la pensión, pues no va a poder criar a sus hijos, que es mejor que esté a su lado, porque si se va, probablemente no descuide la parte económica. Es tanta la intimidación, la humillación, ¿no?, que ejerce el hombre sobre la mujer, que lamentablemente ella siente que no puede no gozar de plena libertad, ¿no? Por ejemplo, vemos en esta siguiente diapositiva un elefante, ¿no?, que está atado a una estaca muy pequeña en la cual él, que es siendo más fuerte, ¿no?, puede salir de ahí, ¿no?, desatarse. Sin embargo, el estar atado mucho tiempo le impide ya tener el control, ¿no?, de esa libertad, ¿no? Y por lo tanto, por más pequeño que se destaca,
no sale de ahí, ¿no? Entonces vemos que la indefensión aprendida, ¿no? Es en cuando la violencia psicológica es el soporte esencial, decimos, en el que se sustenta el maltratador para conseguir el control total sobre la víctima. Y esta víctima va a permanecer siempre sumisa e inmóvil frente al agresor como única forma de escapar al castigo. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué si sufres violencia no sales de esa relación, ya tu relación te hace mucho daño? ¿Por qué nos cuestionamos, ¿no? Y a veces juzgamos a la mujer que vive en esta relación ya mucho tiempo y soporta las constantes agresiones y maltratos y no es capaz de salir, pero es que no nos damos cuenta, ¿no? Que ella está pasando por esta etapa, ¿no? De indefensión aprendida. Y por lo tanto es importante buscar la ayuda profesional. Bueno, también otra característica de la violencia psicológica, que es el prevalimiento y abuso emocional, ¿no? Entonces vemos que la pareja pues la trata a la mujer de manera muy subordinada, ¿no? Entonces ya casi no le pide, por ejemplo, opinión para nada, ni siquiera en los temas del hogar, ni la crianza de los hijos, ¿no? Él decide, ¿no? En todo en esta relación, ¿no? O sea, la mujer es como un cero a la izquierda, ¿no? No tiene para él ningún valor. Otro término, otra característica muy importante en esta relación de violencia es la dependencia afectiva y emocional, ¿no? Y que es el producto de un estado mental disociativo que va a inducir a la víctima a negar la parte violenta del comportamiento del agresor, ¿no? Y por lo tanto ella va a permanecer en esta dependencia, ¿no? Y a su vez también va a desarrollar un vínculo muy fuerte, ¿no? Con él, ¿no? Por ejemplo, no vemos a mujeres, o hemos escuchado a mujeres que dicen, él es muy bueno cuando está sano, pero cuando está ebrio, no, se transforma, es un ogro, ¿no? Entonces, este pensamiento de la mujer, ¿no? Cuando se refiere de repente a poder excusarse, ¿no? Por no salir de esta relación de violencia, seguir permaneciendo en esta relación de violencia, no es porque valora las cosas buenas o los aspectos positivos de su pareja, ¿no? Sino porque ha creado una dependencia. Y ella va negando definitivamente esta relación de violencia. Y vemos que poco a poco va a afectar su autoestima. El feminicidio también tenemos que considerarlo porque cada vez se presentan más casos, ¿no? Y es una expresión muy extrema de la violencia contra la mujer, ¿no? El feminicidio está considerado como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres, ¿no? Y abarca cualquier homicidio de mujeres cometido basándose en la discriminación de género. Este es un tema para tocarlo, en verdad, de repente con más amplitud, pero también es importante saber que si seguimos en impunidad, ¿no? Y en silencio y indiferencia, como dice la fotografía, entonces va a continuar el feminicidio en nuestro país. Las modalidades de violencia hacia la mujer, bueno, son las más, podemos mencionarlas como las que más se presentan: la violencia doméstica, ¿no? Dentro del hogar, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la violencia en el trabajo, el acoso sexual callejero, también violencia en situaciones de conflicto armado, la trata de personas, que se presenta mucho, por ejemplo, en las poblaciones donde hay minas, ¿no? La violencia de mujeres migrantes, la violencia también por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Las personas LGTBI, que hemos visto que muchas veces también se cometen actos muy crueles, ¿no? Llegando hasta la muerte, ¿no? El acoso escolar, que vemos también en las mujeres, niñas y adolescentes en las escuelas, el acoso cibernético, ¿no? A través de las redes sociales, y el sexting, ¿no? Vemos como también algunas personas, sobre todo varones,
comparten imágenes, videos con alto contenido sexual y pornográfico, ¿no? Y es una forma de intimidar, ¿no? Y de acosar a la mujer. ¿Por qué se da esta violencia contra la mujer? Una de las principales características de este problema es la desigualdad de género, ¿no? El abuso de poder y la existencia de normas dañinas, ¿no? Entonces, históricamente vemos que se le ha dado al hombre y a la mujer diferentes roles, ¿no? Entonces, esto ha hecho que el hombre asuma este poder hacia la mujer y la mujer siempre esté en estado de sumisión, ¿no? También las diferencias, estas diferencias estructurales de poder, ¿no? Van a colocar a las mujeres en situación de riesgo. Y otra característica es la normalización y la naturalización de la violencia. Vemos que desde las etapas de la niñez, ¿no? Durante la crianza, utilizamos la violencia como una forma de disciplina. Vamos castigando a los pequeños, ¿no? Y creemos, ¿o no?, que esa es la mejor forma, ¿no?, de educar a los hijos. Entonces, a medida que van creciendo, pues ellos van pensando que esa es una forma común de relacionarse con el otro. El término de algunos autores lo consideran como la transferencia intergeneracional de la violencia, ¿no? Por ejemplo, si a mí me pegan de pequeño, es probable que también yo agreda también cuando sea adulto, ¿no? Muy bien. Entonces, estas relaciones estructurales de desigualdad hay que entenderlas bien, ¿no? Y hacer las diferencias entre lo que es sexo y género. Sexo son las diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Pero género ya es la construcción cultural, ¿no?, a partir de estas diferencias. Y lo vemos esto cuando nacen los pequeños, ¿no?, nuestros hijos, ¿no? Una mujercita, le compramos toda la vestimenta, toda la ropita color rosado, ¿no? Y cuando nace un varón, le compramos prendas de color celeste, ¿no? Y ahí vamos haciendo esas diferencias de género. Entonces, esto hace que al hombre se le dé algunas características de fortaleza, de valentía, de poder, y a la mujer, ¿no?, de débil, sumisa. El hombre es el protector, ¿no? La mujer es la persona que acoge, ¿no?, la empática. Al hombre se le permite que se caiga, que se ensucie, que juegue, ¿no?, que maltrate la ropa, por ejemplo, ¿no? A la mujer no, ¿no? La delicadeza, el cuidado, ¿no?, la ternura. Al hombre se le regala carritos cuando es grande, robots, ¿no? Y a la mujer se le regala cocinitas, ollitas, muñecas, ¿no? Entonces, ya desde pequeños vamos haciendo estas diferencias, ¿no?, y esta desigualdad entre hombre y mujer. ¿Cuáles son aquellos factores causales de la violencia contra la mujer, ¿no? Desde un modelo ecológico podemos mencionar, por ejemplo, a nivel individual, una de las características una de las causas, ¿no?, de esta violencia contra la mujer, puede ser la edad, ¿no? Son las niñas más vulnerables, las mujeres adultas, las adultas mayores más vulnerables de sufrir violencia, por ejemplo, ¿no? La discapacidad también, ¿no? Las mujeres con problemas de un índole de discapacidad, ¿no? Si no miran, si tienen dificultades para caminar, las personas con retardo mental, por ejemplo. El bajo nivel económico también, ¿no? La pobreza, ¿no?, está muy relacionada con estas relaciones de violencia, porque en la medida de que, hayan dificultades económicas, que no haya el sustento para los alimentos, para el desayuno, para el almuerzo, no haya trabajo, entonces hay violencia también dentro de ese entorno. Los problemas de salud mental, ¿no? Por ejemplo, mujeres que sufran algún problema depresivo, una esquizofrenia, en fin, también son más vulnerables de sufrir violencia. A nivel familiar, las relaciones familiares conflictivas, las dificultades en la comunicación,
el abuso del alcohol, ¿no? Como un factor desencadenante, y también la tolerancia a la violencia, como hemos visto, ¿no? El normalizar la violencia dentro del hogar como una forma de disciplina. A nivel comunitario podemos mencionar, ¿no?, la exclusión social, también la falta de algunos servicios o la poca o la dificultad para el acceso, ¿no?, de algunos servicios, a veces por situaciones burocráticas, por actitudes de las personas que atienden algunos servicios. Hemos visto, por ejemplo, en la Policía Nacional, no todos definitivamente, pero no dan un buen trato a la mujer que sufre violencia, juzgan el comportamiento de la mujer. Por ejemplo, han habido casos donde constantemente denuncian y las frases ¿no?, de la Policía Nacional, ¿no?, de algunos que reciben estas denuncias, pues otra vez, pero ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué no te sales, no, de esa relación violenta? Pero si cada rato te pega, ¿hasta cuándo te vas a quedar, no? Entonces eso hace que la mujer pues se sienta totalmente desprotegida, poco atendida, ¿no? Esa falta de empatía y no comprender por qué para muchas mujeres es muy difícil salir de esta relación violenta. Como, por ejemplo, ¿no?, el débil apoyo institucional, también el tema de las denuncias, ¿no?, que son engorrosas, que demoran, toma su tiempo, la revictimización, ¿no? A veces hay mujeres que ya no quieren estar repitiendo una y otra vez a distintas personas su problema, ¿no? A nivel social, bueno, el problema de la vivienda, la falta de empleo y, bueno, la pobre voluntad política también, ¿no? La cultura de impunidad, ¿no?, por parte también del Estado, ¿no? Hemos visto que incluso algunos congresistas son muy insensibles frente a este problema y que a veces le echamos la culpa, ¿no?, a la mujer cuando es víctima de violencia, ¿no? Y hemos visto casos muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, el caso de la señorita que fue agredida por la pareja y se le juzgó, ¿no?, por el color de la ropa interior, ¿no? Que era ese fue el causal, decimos, ¿no?, lo que provocó, ¿no?, la conducta, la agresión sexual hacia ella. También hemos considerado, y que es importante saber, que dentro de la violencia hacia la mujer, pues, se pasa por un episodio o por un ciclo, ¿no?, y que se denomina por el ciclo de la violencia hacia la mujer, ¿ya? Este modelo explica cómo es que empieza la violencia y cómo también se mantiene en el tiempo, ¿no? Un primer ciclo, un primer momento es, por ejemplo, una primera fase, la acumulación de la tensión. Esta acumulación de la tensión cuando empieza la pareja solamente a gritarse, no gritarse, sino a hacerse críticas, enfados, se enojan, no se hablan, pero luego pasa a una segunda fase que es la explosión de la violencia, ¿no?, o la explosión de la tensión. Aquí ya se da la agresión propiamente dicha, ¿no?, los gritos, los golpes, las amenazas. Y pasa un tiempo y llega una tercera fase que es la luna de miel o la reconciliación, ¿no? Ya en esta parte ya podemos hablar de una manipulación afectiva, ¿no? Y hay un arrepentimiento, la persona o la pareja, el varón, le dice a la mujer que lo perdone, que no lo va a volver a hacer, ahí le regala flores, le regala chocolates. Pero va pasando un tiempo, ¿no?, y nuevamente aparece la fase de acumulación de tensión, luego la fase de explosión de la violencia y finalmente la luna de miel, ¿no? Y esto se convierte en un círculo vicioso, ¿no? ¿Cuándo es que va a terminar este ciclo de la violencia, ¿no? Cuando haya una decisión de la mujer de terminarlo con ese ciclo, ¿no? O sea, no depende del varón, sino de ella, ¿no? Cuánto de afectación, ¿no?, tiene, qué manifestaciones psicológicas, qué problemas ella está viviendo
en qué medida está afectando también, ¿no?, a los hijos, porque la violencia hacia la mujer no solamente es que ella se vea afectada, ¿no?, sino el impacto es muy fuerte también en toda la familia, ¿no?, y no solamente los hijos, si en esa casa viven los abuelos, también a los abuelos, ¿no?, entonces, y en fin, en general, ¿no?, a todo el ámbito familiar y social. Entonces, este impacto, ¿no?, psicológico de la violencia hacia la mujer hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La mujer se ve afectada tanto en su salud física y mental, ¿no? Y así también lo especifica el Observatorio Nacional del Ministerio de la Mujer. Diversos trastornos psicológicos, que lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? El impacto en los ingresos económicos también de la mujer, ¿no? Ya si antes juntos podían sustentar esa familia con ambos sueldos, cuando se va la pareja definitivamente va a reducir los ingresos económicos, ¿no? Hay muchos problemas por el tema de las pensiones alimenticias, ¿no? Qué difícil es conciliar, por ejemplo, con la pareja una buena pensión para los hijos. El tema de las denuncias por alimentos, que todo se hace bastante engorroso, ¿no? Y el impacto sobre la salud de los hijos e hijas de mujeres que viven violencia, ¿no? Vemos cómo los niños, los adolescentes, pues se ven afectados, ven a una mamá deprimida, ven una mamá que de repente no está en casa, ausente por hacer estos problemas legales, ven una mamá que está mucho tiempo en el centro de salud, en el hospital, por un problema físico, ¿no? Porque toda su salud se ve afectada. Vemos entonces que estas consecuencias son bastante graves, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Físicamente puede haberse afectada la mujer, presentar, por ejemplo, dolores crónicos, enfermedades de transmisión sexual, infecciones en las vías urinarias. La violencia también, el maltrato está muy relacionado con enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, tener periodos de tristeza, de ansiedad, de angustia, puede aparecer una diabetes, una hipertensión arterial, el cáncer. Vemos también variedad de lesiones físicas, bueno, erosiones, contusiones, las heridas, ¿no? Cuando atendemos a una mujer, a veces notamos, ¿no?, algunos cortes, algunas heridas en la mano, a veces ingresan a nuestro establecimiento con moretones, con lentes oscuros, o sea, hay que darnos cuenta, ¿no?, de esas características. Algunas manifestaciones psicológicas como trastornos de estrés postraumático, ¿no?, que es uno de los que se presentan bastante, ¿no? Las mujeres vemos que constantemente recuerdan, ¿no?, las situaciones de violencia cuando ya salen, ¿no?, de la relación violenta de pareja, pesadillas, ¿no?, depresión mayor, ¿no?, reacción a estrés agudo, algunos trastornos adaptativos, somatizaciones, también trastornos límites de la personalidad, ¿no? Hay una relación directa, por ejemplo, entre el abuso sexual, ¿no?, y un trastorno límite de la personalidad borderline. Los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, ¿no?, abuso de sustancias, ¿no?, alcohol y tabaco, ¿no?, como una forma de escape, ¿no? Estos conflictos internos que constantemente tienen las mujeres, bueno, van quieren calmar, ¿no?, ese dolor con el alcohol y el tabaco, ¿no? El riesgo de muerte de las mujeres expuestas a la violencia por sus parejas se va a incrementar, ¿no?, con la separación. Entonces esa soledad, ese sentimiento, ¿no?, de sentirse con poca valía, las preguntas que se hacen muchas veces, ¿por qué las dejaron?, ¿no? O sea, sentirse inferiores, ¿no?, han menoscabado su amor propio y van a llevarles incluso a pensamientos suicidas, ¿no? Entonces este riesgo de suicidio es 4 veces mayor, ¿no?, en mujeres maltratadas en las que no lo son. A nivel sexual también, esa carencia de autonomía sexual, ¿no?, muchas veces tienen que estar o se ven obligadas, ¿no?, a satisfacer al varón cada vez que les pide tener intimidad, no pueden decir no, y vemos que hay violencia incluso dentro de las relaciones de convivencia y de matrimonio, ¿no?, violencia sexual.
El aumento de embarazos no deseados y de alto riesgo, mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y VIH, ¿no? Porque muchas veces estos varones también mantienen relaciones fuera del matrimonio, ¿no? Con otras parejas, incluso con mujeres dedicadas a la prostitución, ¿no? Repercusiones en la salud del feto y del recién nacido, ¿no? Bueno, se ha descrito también muerte fetal, distrés fetal, ¿no? Niños prematuros, bajo peso al nacer. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como personal de salud en la prevención de la violencia contra la mujer? Puse la fotografía de la guía técnica para la atención de la salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, ¿no? Que todo personal de salud debemos de tener conocimiento. Nosotros estamos preparados o tenemos que estar preparados para realizar procedimientos de detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento, ¿no? En las mujeres que sufren violencia. Y también implementar servicios, bueno, dice, de telemedicina, ¿no? Para la atención de estas mujeres en caso lo ameriten. Tenemos que garantizar que esta atención sea en un ambiente de estricta privacidad, de confidencialidad, ¿no? Muchas veces también puede estar acompañada la persona o quiere estar acompañada de otra que le dé soporte emocional, puede ser ¿no? La familia, la mamá, la hermana, la comadre, ¿no? Entonces tenemos que darle acceso, ¿no? A la persona que la acompaña, explicarle, ¿no? Al usuario sobre la información que se le va a comunicar, ¿no? Si detectamos un caso de violencia o de derivar al Centro de Emergencia Mujer, donde ahí van a recibir este soporte tanto psicológico, social y legal. Todos los casos de violencia son gratuitos, ¿no? Tanto en la atención como en el tratamiento psicológico, ¿no? Brindar información siempre con un lenguaje sencillo, preguntarle a la persona cuál es su nombre, siempre hay que tratarla por el nombre, por el apellido, ¿no? De acuerdo con referirnos de acuerdo con la identidad expresada, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de las personas LGTBI, son varones, pero ellas prefieren que les llamen por su nombre femenino y así tenemos que tratarlas, ¿no? El personal de salud también tenemos que identificarnos con nuestro nombre, con nuestra profesión, ¿no? Asegurarnos de que ella se sienta cómoda y en confianza. Y también considerar la necesidad de la comunicación, que la comunicación sea en la lengua materna del usuario, ¿no? Y ahí la importancia también de aprender, ¿no? Otros idiomas, otras lenguas, ¿no? Tenemos que darle el apoyo de primera línea, ¿no? Que considera el Ministerio de Salud, denominado ANIMA. ¿Qué quiere decir ANIMA, ¿no? Que es la atención al escuchar, ¿no? Brindar esta atención de acogida, mostrarle empatía, ¿no? Y escucharla atentamente, ¿no? Cuando una mujer viene afectada por violencia, tenemos que atenderla, ¿no? Dejar de hacer otras cosas, evitar, por ejemplo, mirar el teléfono, que no nos interrumpan la consulta, mirarle a los ojos. Si la vemos lábil, triste, llorosa, ¿no? Tocarle el hombro, por ejemplo, para calmarla, aprendernos algunas técnicas de respiración para enseñarle a la persona para que pueda calmarse, ¿no? o de relajación, por ejemplo, ¿no? N, que significa no juzgar y validar, ¿no? Todo lo que la persona nos pueda decir es válido, evitemos el juzgarlo, echarle la culpa, ¿no? Por lo que le ha pasado, ¿no? Muchas veces las mujeres mencionan que cuando hacen la denuncia, lo primero que les preguntan es, ¿y tú qué has hecho, no? Pero seguro que tú no hiciste tal cosa, o tú, pero ¿para qué fuiste, no? Entonces vamos juzgándola y echándole la culpa, ¿no? Y ella no pueda de esta manera expresar abiertamente lo que siente. Y es informarse sobre las necesidades y preocupaciones, ¿no? Aquí tenemos que preguntarle, ¿no? Hacerle preguntas de manera abierta acerca de estas necesidades, qué le preocupa, qué te duele, cómo es tu sueño, si es que comes, ¿no? Con quién vives, qué haces, a qué te dedicas,
o desde cuándo presentas esta tristeza, desde cuándo es que te está agrediendo, ¿no? M, que quiere decir mejorar la seguridad, ¿no? Y tenemos que realizar aquí la valoración de riesgo, ¿no? Y brindarle una actuación según el nivel de riesgo de la violencia, ¿no? Si también acepta ayuda, si no acepta ayuda, tenemos que ahí anotar números telefónicos, dirección, por ejemplo, ¿no? Para tener contacto con la persona, ¿no? Y A, ¿qué quiere decir? Apoyar, ¿no? Apoyar es brindar la evaluación y diagnóstico, ¿no? Así como el paquete de tratamiento específico para salud mental, por ejemplo, ¿no? Ya si, por ejemplo, un personal de enfermería detecta un caso de violencia y es positivo, ¿no? Al aplicar un tamizaje, entonces se le deriva a los centros, los consultorios de psicología, ¿no? A los consultorios de salud mental, también están en toda la potestad de poner la denuncia, de acompañarle a hacer incluso una denuncia, ¿no? Si no se cuenta con los servicios de psicología. También aquí es importante siempre tener contacto con los centros de emergencia mujer, ¿no? Los centros de emergencia mujer sí están dispuestos a acudir a nuestros centros de salud cada vez que nosotros los llamemos. Esta es el tamizaje que se le aplica a una mujer con algunas características que nosotros veamos, ¿no? Que esté presentando, ¿no? Debido a la violencia o algunas sospechas, ¿no? Y esto también está en todos los establecimientos de salud, ¿no? Que es un cuestionario corto, ¿no? En la que nosotros, si detectamos que tiene una valoración positiva mayor a 15, entonces podemos decir que está sufriendo violencia y tenemos que hacer las derivaciones. Esta es la ficha de valoración del riesgo, que también podemos aplicarla y cualquier personal de salud. Si vemos que esta persona al momento de responder nos da una valoración de riesgo moderado, ¿no? O riesgo severo o riesgo extremo, entonces tenemos que hacer también las derivaciones y las atenciones. Esta ficha generalmente se aplica, bueno, bastante cuando la mujer hace la denuncia en las comisarías, ¿no? Ya, por ejemplo, en nosotros, en nuestro caso, cuando brindamos las atenciones a las mujeres víctimas de violencia, cuando les hacemos la psicoterapia, ya ellas han pasado por esta ficha de valoración de riesgo. En los establecimientos de salud sí la podemos aplicar cuando detectemos los casos de violencia. Bien, finalmente, ¿no? La violencia contra las mujeres y las niñas tienen sus raíces en la discriminación basada en el género, en normas sociales que aceptan la violencia y en estereotipos de género que la perpetúan. La prevención, que consiste en abordar las causas estructurales y los factores de riesgo y de protección asociados a la violencia, es esencial para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Nosotros no nos olvidemos que no solamente hacemos atención, hacemos bastante prevención, ¿no? Sobre todo en los niveles 1, ¿no? Y en algunos también niveles 2, ¿no? Entonces, en los centros de salud mental también comunitarios, tenemos que hacer actividades de prevención, ¿no? Salir a la comunidad, programas para prevenir la violencia, las charlas, los talleres, bueno, las visitas, ¿no? Los talleres de habilidades sociales, los programas de familias fuertes, que de repente algunos han tenido experiencia, y otros programas, ¿no? En los cuales constantemente tenemos que estar informando a la comunidad de cómo prevenir la violencia y cómo debe y a dónde debe de acudir, ¿no? Ofrecer nuestros servicios de salud como espacios de acogida, ¿no? Y de atención a estas personas que sufren violencia, estas mujeres. García Moreno dice, para luchar contra la violencia contra la mujer es imprescindible actuar urgentemente para reducir la estigmatización en torno a este problema, formar los profesionales de la salud para que aprendan a interrogar a las víctimas, mostrando compasión y luchar contra las estructuras que perpetúan la desigualdad entre los géneros. Además, es fundamental dirigir las intervenciones a los adolescentes y los jóvenes con el fin de promover la igualdad de género y las actitudes que la fomenten. Entonces, tenemos que, por ejemplo, hacer esas actividades preventivas en las escuelas, ¿no? Bastante.
desde pequeñitos, desde el nivel inicial, ¿no? En los establecimientos de salud, ¿no? En los ambientes de niños sanos, por ejemplo, ¿no? Esta orientación a la mujer sobre pautas de crianza para prevenir esta violencia desde temprana edad. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo.